Todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en clase de ajedrez. Estamos viendo el famoso torneo de candidatos del año 1953, Zurich. 15 aspirantes al título mundial para enfrentarse con el entonces campeón del mundo Miguel Bombini en un match a 24 partidas. Veremos a continuación otra interesante partida jugada en la octava ronda, con las piezas blancas el gran maestro norteamericano Samuel Reshevsky y con las piezas negras el gran maestro ruso Alexander Kotov. Corresponde a una apertura cerrada, defensa india de rey, una partida realmente interesante donde Reshevsky refuta una novedad del gran maestro ruso Alexander Kotov. El juego se inicia con D4, caballo F6, C4, D6. Como puede comprobarse, esta jugada que ya fue analizada en la partida Szabo-Bronten goza de aprobación de casi unánime, la aprobación casi unánime de los grandes maestros soviéticos. Caballo C3, caballo B a D7, caballo F3, G6, E4, E5, alfil E2, alfil G7, enroque corto, torre E1. Las blancas con esto buscan un juego abierto. C6, inferior sería torre E8 debido a D5 y la torre queda mal ubicada a la negra. C6, alfil F1, caballo E8. Una idea original en lugar de las continuaciones comunes, por ejemplo, torre E8, torre B1, E por D4, caballo por D4 y A5. Reshevsky-Naidoo en Helsinki el año 1952. O caballo G4, alfil G5, F6, alfil C1, caballo H6, Reshevsky-Naidoo, segundo match, Buenos Aires, 1953. La jugada que hace Kotov, aparte de dar juego a su alfil del rey, inicia una maniobra con caballo C7. Sería esto, caballo C7, E6 y D4. Y si las blancas cierran el centro con D5, entonces seguiría C5. Y las negras se dedicarían a la ruptura del flanco rey mediante la jugada F5. Entonces, a caballo 8, Reshevsky contesta con torre B1. Reshevsky es, en opinión de Miguel Naidoo, este comentario, en nuestra opinión, uno de los maestros que mejor conduce el juego blanco contra la India de rey. Es típico de su estilo hacer jugadas que no comprometan la posición. Una vez que avanza un peón lo hace con cálculo exacto, porque como sabemos, una pieza puede volver a su casilla anterior, pero en cambio el peón que se adelanta es en sí un movimiento definitivo, ya que sabemos, ¿no es cierto?, que los peones son las únicas piezas en el juego del ajedrez que no retroceden. Entonces, torre B1, jugada 10. Bronte comentaba, las blancas preparan B4 para dificultar el avance del peón C. Al mismo tiempo, dejarían vacante la casilla A3 para el alfil de la dama. Entonces, caballo C7, B4, se produce la expansión blanca en el flanco de dama, C5. Bueno, con la jugada B4, Miguel Naidoo comentaba que las blancas encontraron el camino justo para refutar la maniobra de Kotov, aprovechando la falta de espacio de las negras, y amenazan abrir líneas y conseguir puntos estratégicos para sus piezas. C5, contestó Kotov.
Kotov se ve obligado a variar su plan original, pues ha comprendido que si juega caballo E6 vendría D5, caballo D4, caballo por D4, E por D4, caballo E2, C5, B por C5, D por C5, F4, con la amenaza E5, caballo G3 y caballo E4, con clara ventaja para las blancas. Así que en vez de caballo E6, Kotov cambia su plan y juega directamente C5. D por C5, interpretando bien la posición con mejor desarrollo de sus piezas, Reshevsky abre el juego. D por C5, alfil A3. Parece increíble que sea esta la mejor casilla para el alfil dama de las blancas. Entonces, las negras ahora contestan con caballo E6. Si C por B4, vendría alfil por B4, torre E8, torre B2, caballo E6, caballo B5. Entonces, con muy buena posición de las blancas. Entonces, caballo E6, D por C5, D por C5, torre E8. No sirve caballo D por C5 debido a dama D5, dama C7, caballo B5, dama C6, caballo por E5, con ventaja blanca. Entonces, torre 8, caballo B5, caballo D por C5, dama D5, centralización, como diría Aaron Ninsovich, caballo A4, torre B3, buena jugada. Obsérvese que el gran maestro americano, dado que las negras amenazaban en esta posición, hacer A6 y el blanco perdería el control de la casilla C3 momentáneamente y estaría la amenaza caballo C3. En caso de caballo D6, caballo C3, golpeando directamente acá a la dama blanca y con horqueta la calidad a la torre que estaría en B8. Por eso la buena jugada de Reshevsky, torre B3, que no solo evita esta maniobra negra con A6, sino que también mejora la ubicación de la torre dama. Caballo B6, dama D1, excelente jugada, alfil D7, C5. Si caballo D6, simplemente alfil A4. Entonces, C5, caballo C3, caballo C8, torre D3, ahí la ventaja de haber movido la torre a B3 y ocupa inmediatamente la columna D. Caballo D4, caballo B por D4, E por D4, caballo por D4, dama A5. Bueno, el triunfo del buen desarrollo del juego exacto con peón de más y mejor posición, el resto es cuestión de técnica. Ya lo mencionaba anteriormente. Claro, generalmente los grandes maestros cuando comentan, o los teóricos dicen, el resto es cuestión de técnica. Pero de ahí a tener la técnica hay un mundo de diferencia. Es decir, muchas veces cuántos jugadores arruinan posiciones ventajosas porque no poseen la técnica en ajedrez. Y la técnica es nada menos que el estudio, la preparación y la capacidad para jugar bien ajedrez. Y eso no todo el mundo lo tiene. ¿Cómo se adquiere? Mirando partidas, estudiando, jugando, practicando, pero sobre todo estudiando bien el ajedrez. La última esperanza de Kotov será
el inevitable apremio de tiempo que padece aquí también el maestro americano. Toda esta jugada obviamente había llevado a un desgaste de tiempo a ambos rivales, pero sobre todo Reshevsky había gastado más tiempo del necesario. Bien, estamos en la jugada 22. Sobre esta posición, Bronstein hace el siguiente comentario. Al cambiar su buen alfil por otro malo, las blancas impiden el desarrollo del caballo negro, que es fijado en la casilla C8 por el peón de C5 y en E7 estaría restringido por el peón E4 de las blancas. No solo es un inconveniente el hecho de que el caballo no encuentre una casilla, un escaque adecuado, sino que además estorba la comunicación de las demás piezas. Una posible coordinación blanca de piezas a base de dama F3, alfil C4 y torre D7 amenaza con decidir la partida en breve. Ustedes verán cómo el blanco llega a esa posición. Dama por A3, torre por D7, caballo E7, torre por B7, dama por A2 y alfil B5. En una posición así podríamos hallar varios caminos hacia la victoria. Mucho más rápido, comentaba Bronte, era haber jugado dama F3, torre A B8, alfil C4, torre por B7, dama por F7 con mate en breve. Y la otra sería dama F3, torre E B8, torre por E7, dama por B3, torre 8 jaque, ganando. Ya que si alfil F8, sencillamente dama por B3, torre por B3 y torre por A8. Y si torre por E8, bueno, dama por B3 ganando la dama. Entonces, alfil B5, torre E D8, dama F3, acá estamos en la movida 27 de esta interesante partida. Buena jugada, alfil F8, alfil C4 y llegamos a la posición que les comentaba anteriormente de la ubicación de las piezas blancas. La torre en B7, el alfil en C4 y la dama en F3 con ataque ganador. Dama B2, dama por F7 jaque, rey H8, E5. Buena jugada. Los acontecimientos que siguen se desarrollarán con gran apuro de tiempo, comentó Bronte, con tan solo unos segundos en la esfera de Reshevsky contra algunos minutos en la de Kotov. En estas circunstancias, Kotov encuentra una insidiosa trampa que casi origina una catástrofe en las piezas blancas. Y sobre esta movida, también estaba la posibilidad de la siguiente continuación, que lo vamos a ver de inmediato. Comentada por Naidor. Torre por E7, alfil por E7, dama por E7, dama C3, torre C1, dama por C4. Bueno, esta continuación permitía que el negro de alguna manera se aliviara, ¿no es cierto? Y el blanco quedara malito por la amenaza de mate acá en la primera fila. ¿Ah? Entonces, con el gran apuro de tiempo, la jugada correcta, torre E7 era dudosa, era E5. Dama C3. Y ahora, rey F1. Naidor comentó que también ganaba la jugada
torre E3. Pero con gran apuro de tiempo, Reshevsky jugó rey F1, torre A B8, C6, torre B C8, alfil E6, dama D3, rey G1 y ahora la bomba. En apuro de tiempo, cuando a uno le hacen este tipo de jugadas, son tremendas. Es decir, no se puede tomar la dama porque viene mate inmediato. Pero Reshevsky, con su gran sentido de la orientación, el último lance en medio de una carrera desesperada contra el reloj en que ninguno de ambos puede anotar su jugada. Las negras están completamente perdidas, comentaba Miguel Naidor. Y David Bronte comentó: lo peligroso de la jugada dama E2 puede verse en la siguiente línea: torre F1, torre D1, caballo D2, dama por D2, alfil C4, torre por F1 jaque, alfil por F1, dama G5 y se salvan de la amenaza inmediata las negras. ¿No? ¿Se dan cuenta? Pero Reshevsky ante esta jugada encontró la extraordinaria y lógica dama por F8 jaque, torre por F8, torre por E2, torre por C6, torre por E7. Bueno, cuando voy a comentar acá esto que es interesante. Cuando se produjo esta posición de dama E2, Bronte comentó: Reshevsky se echó las manos a la cabeza, miró ansiosamente su reloj, a punto de caer, y miró al tablero y tomó el alfil con jaque. En ese momento preguntó cuántas jugadas le quedaban por hacer. Estaba en la movida 34. El control de tiempo es ya haciendo la movida 40. Lo que es inaceptable para un gran maestro. Y recibió la respuesta de un espectador, lo que es totalmente antirreglamentario. Ustedes pueden ver, ya me imagino, la situación totalmente incómoda en ese momento. Y con el gran apuro de tiempo. Entonces, torre por F8, torre por E2, torre por C6, torre por E7, A5, H4. Bueno, aunque parezca mentira, las negras siguen con 2 piezas y peón de menos, pues solo faltan unos pocos segundos y en cualquier momento puede caer la aguja del tiempo para Reshevsky. A4, caballo D4, torre C1 jaque, rey H2, ya se cumplió el tiempo para el blanco. Torre D1, caballo B5, torre B1, caballo D6 y las negras por fin abandonaron. No tienen nada que hacer. Están totalmente perdidas y el blanco logró superar el apremio de tiempo, que también es un factor importante cuando uno juega partidas de ajedrez, porque tiene un tiempo limitado de reflexión. Por eso es tan importante saber distribuir el tiempo en las diferentes etapas: apertura, medio juego, final. Bien, una de las mejores partidas de Reshevsky en este torneo. En ella se impuso en gran estilo, aún sin grandes errores de su adversario. Y Bronte decía: habiendo sido superado el control, las negras se rindieron. Una hermosa partida, interesante, demostración del exuberante juego del gran maestro norteamericano Samuel Reshevsky. Por eso, en esa época ya Reshevsky buscaba un match por el título mundial con Bobvini, teniendo la convicción de que podría haberlo derrotado por un match del campeonato del mundo. Lamentablemente, este gran maestro norteamericano nunca pudo jugar un match por el título del mundo, siendo de todas maneras y estando dentro de los mejores jugadores de la elite en ese momento. Espero que les haya gustado la presente partida y nos estaremos viendo en breve con más partidas de este extraordinario torneo mundial de ajedrez. Hasta pronto.